Dios te bendiga en esta tarde de domingo. ¿Cómo ha sido tu día junto a tu familia? Estamos un día más reunidos en nuestro canal Palabra que da vida. Hoy la predicación, el mensaje de la palabra viene en voz de nuestro hermano Ricardo Morales y vamos a estar escuchando la palabra de la maldición de la higuera. Conéctate, quédate con nosotros para que puedas recibir este mensaje profético. Tiene un significado tremendo para que podamos recibir lo que Dios quiere entregar de nuestra vida, a nuestra vida. Amén. Así que te voy a dejar junto a nuestro hermano para que podamos recibir el mensaje del Señor en este día domingo. Bendiciones. Les saludo en el amor del Señor, hermanos, que estén muy bien en esta tarde, que nuestro Padre Eterno haga sobre sus vidas. Le vamos a pedir que su cobertura, que su presencia vaya sobre nosotros para que nos dé la dirección y la exhortación de esta palabra. Y como lo he dicho siempre, tratando de verla en un contexto con respecto a lo que está sucediendo en estos tiempos y lo que significa la palabra también en el contexto de las escrituras. La palabra se encuentra en Marcos 11, del versículo 11 al 14. Le damos a lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. Amén. Palabra de nuestro Padre Eterno. Mis hermanos, vamos a empezar a ver y a entender, a desglosar y un poco a estudiar esta palabra para poder entender qué es lo que hoy Dios nos quiere hablar. Vamos, primero que nada, a darle un contexto, vamos a ver la historia, vamos a ver qué significa. La enseñanza simboliza o tipifica y figura la verdad de Yahweh, la verdad de Jehová. Es una fuente ilimitada de enseñanzas para aquellos que meditan de día y de noche. Entre muchos, dice, una enseñanza que nos entrega esta palabra que nos indica la maldición de la higuera. Este es un tema que los doctrinarios, las personas conocidas o entendidas, tratan de exhortar y de entender en el contexto en el que ocurría. ¿Ya? Porque aquí nosotros tenemos que entender que hay escrituras en el Antiguo Testamento que hablaban con respecto a lo que ocurría y lo que sucedía con maldecir, cortar, raer, destruir árboles frutales, por ejemplo, o árboles que dieran vida. Entonces lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es que vamos a darle un contexto a esta lectura, porque ya vemos y entendemos que Jesús había entrado a Jerusalén, dice, y estaba en el templo, y miraba alrededor todas las cosas. Como ya era de noche, se fue a Betania con los 12. Él andaba con sus discípulos. También nosotros sabemos que esta palabra también nos habla en Mateos. En Mateos también hay una exhortación de esta palabra. Aquí tenemos en Mateos, si no me equivoco, en Mateos 21. Acá está, en Mateos 21, versículo 18, dice: por la mañana, volviendo, dice, a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados:
¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? La sabiduría es hermosa como los rubíes, pero incluso los tesoros escondidos de la casa, la sabiduría, todo lo que uno ve, todo lo que uno piensa en el conocimiento, siempre lo hemos dicho, las escrituras tienen mucha enseñanza. Nosotros tenemos primero que nada pensar, mis hermanos, que ocurre todo esto en un contexto. Yo voy a comparar una situación que sucedía con respecto a un profeta y con respecto a lo que sucedía con nuestro Mesías, que tiene que ver con lo que uno está haciendo y con lo que uno está viendo. En este caso vemos que Jesús siempre usaba parábolas para ilustrar cosas, para comunicar un mensaje con mucha profundidad o sus interlocutores. Muchas de esas parábolas, dice, tenían que ver con la restauración del reino, con la condición humana, con la verdad, con el fin de los tiempos. Siempre que habla en parábola usaba cosas u objetos cotidianos de la naturaleza de aquella época, tales como la vid, la moneda, la levadura, el pan, el aceite, la zarza, y en cosas como la higuera. ¿Ya? Nada de lo que Jesús dijo o enseñó se lo sacó de la manga, sino que siempre decía, citando las escrituras, a los profetas: somos nosotros que hemos estado desconectados de un gran porcentaje del entendimiento, por tanto debemos ser diligentes en comprender en gran parte la descripción en toda lo que Él nos está diciendo. Desde la perseverancia, ¿cierto?, que tenemos que tener por escudriñar las escrituras. Sabemos que hay simbología, sabemos que tenemos que entender qué es lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos. Él todo lo tomaba en una enseñanza, hermanos. Él quería instruirnos, Él quería siempre que recibiéramos la palabra y que sus discípulos recibieran la palabra con una enseñanza, con entendimiento. La pregunta en estos tiempos: ¿nosotros estamos entendiendo lo que Dios, lo que Jesús está entregando para nuestra vida? Es lo que tenemos que entender. Porque sus discípulos en esos tiempos tenían que entender qué es lo que Jesús le estaba diciendo con respecto al tema de que Él maldijera la higuera. ¿Ya? De esto, mis hermanos, nosotros podemos hacernos una pregunta. Porque dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, él tuvo hambre, y viendo un árbol de higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más brote de ti fruto. Y al instante la higuera de higo se secó. Esto ya lo habíamos dicho, está también en Mateos 21, 18 y 19. Aquí nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué Jesús haría tal declaración, dice, a una higuera solo porque no había fruto en ellas? Esa es una pregunta. Algunos pueden decir que debido a esta declaración fue algo inmaduro por parte de Jesús argumentar además, dice, que la falta de fruto podía haber sido por alguna razón normal. Tal vez los viajeros anteriores ya habían despojado al árbol de sus frutos más temprano esa mañana. Podríamos habernos preguntado, hermanos, que eso pudo haber acontecido. Porque esta higuera estaba frondosa, tenía muchas hojas, pero no había fruto en él. De hecho, en Marcos leemos de la razón natural de esta falta de fruto. Y como lo decía su palabra, acá estábamos leyendo en una parte que nos dice, y entró Jesús en el templo, no más abajo, y les dijo: escrito está. Sí, no, esto es Mateo, acá, disculpen, no, acá. Estábamos acá y estábamos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, dice, a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y ahí le está diciendo, Marcos, en las Escrituras, está reafirmando
en esta escritura, porque en Mateo no lo dice, que no era tiempo de frutas. Entonces esa puede ser una razón de por qué esa higuera no tenía fruta. Entonces nosotros podemos entender que Jesús haya maldecido la higuera. Tuvo muchos detractores, los fariseos y toda la gente que lo perseguía. Jesús esperaba que él se equivocara, esperaban que él dijera algo que fuera contra la Torá, contra las escrituras, contra lo que se decía, hermanos. Y yo más adelante les voy a leer una parte de las escrituras que decía que no debía destruirse los árboles frutales, incluso los árboles de nuestros enemigos. Entonces la pregunta fue, ¿por qué Jesús haría tal declaración? ¿Una higuera solo porque no tenía frutos fue maldecida? Algunos pueden decir que debido a esta declaración fue algo inmadura, lo que estábamos diciendo antes. De hecho, dice en Marcos, lo reafirmaba. Y al día siguiente, cuando venían de Betania, él tuvo hambre. Y viendo un árbol de higuera, dice, y a lo lejos tenía estas hojas, vino para ver si podía encontrar algo en ella. Y cuando se acercó, no encontró nada más que hojas porque el tiempo de higos no había llegado. Y Jesús respondió y le dijo, ningún hombre comerá de ti, pues de esta nunca más. Y sus discípulos lo oyeron. Aquí está la enseñanza. Jesús lo estaba diciendo para sus discípulos, para que pudieran entender qué estaba aconteciendo. ¿Ya? Entonces, primero que nada, mis hermanos, sabemos y en las escrituras, en Deuteronomio 20, capítulo 20, versículos 19 y 20, hace mención a esto. Dice, cuando al hacer la guerra contra un pueblo para capturarlo, ustedes pongan asedio por mucho tiempo, no debes destruir sus árboles cortándolos con una hacha. Puedes comer de ellos, pero no debes cortarlos, porque los árboles no son humanos para huir de ti hacia las ciudades sitiadas. Solamente puedes destruir árboles que tú sepas que no producen alimento. Puedes cortarlos para construir obras de asedio contra la ciudad, que está haciéndote la guerra hasta que quede destruida. Y aquí les afirmo que esa es una de las razones por la que se podía destruir, mis hermanos, según las enseñanzas. Aquí esto nos va dando un contexto de entender, mis hermanos, que Jesús estaba aplicando las enseñanzas que él tenía respecto a las escrituras. Porque para él no había un Nuevo Testamento. Él se regía por las antiguas escrituras, mis hermanos, no por los escritos de Pablo o por todo lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Cabe resaltar que Marcos es el único discípulo que hace la frase no era tiempo de higos, lo cual podría avalar, dice, en apariencia a los actuales rabinos que sus seguidores, que eran seguidores contra Jesús. También podríamos, dice, añadir la palabra maldición. Fue solo empleada, dice, a manera de exclamación por Pedro en Marcos 11, 21. El maestro simplemente estaba aplicando un principio de la Torá, dictaminando, dice, la correspondiente sentencia contra la higuera árbol de higo. Y es que, aunque la Torá no prohibía maldecir los árboles, lo que sí prohibía era destruirlos, ya sea en tiempo de guerra, así como cuando no se estaba en guerra. Así que el problema no estaba en la maldición, sino en la destrucción del árbol frutal bueno. ¿Estamos claros? Hasta ahí está haciendo referencia. Con todo esto presente, dice, consideraremos algunos aspectos a este hecho en la vida de nuestro maestro. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, a la Tanaj, que le llaman, en Segunda de Reyes 3, 1, 19, del 1 al 19, cuando se lee todo el contexto de este capítulo, nos damos cuenta que Israel estaba en guerra y en esa guerra se consulta al profeta Eliseo. Pues los 3 reyes pensaron de que iban a ser eliminados por Moab y por ello consultaron al profeta Eliseo para saber qué podían hacer para evitar la derrota. Aquí vemos que en el contexto, en esos capítulos, porque no los vamos a leer, mi hermano, ellos consultan al profeta Eliseo. ¿Ya? Y vamos a ver que Eliseo, bajo el Ruach, bajo el Espíritu Santo, bajo el Espíritu de Dios, profetiza a estos reyes. ¿Ya? Y en esta profecía, mis hermanos, ¿qué creen ustedes que va a acontecer?
Y aquí dice, ¿cuál fue la respuesta de Eliseo? Ustedes conquistarán toda la ciudad fortificada y toda ciudad importante. Derribarán todos los árboles buenos, cegarán, dice, todos los manantiales de agua y arruinarán, dice, con piedra todo campo fértil. Esto, ya lo dijimos, está en Segunda de Reyes 3, del 1 al 19, mis hermanos. Leyendo bien, dice lo que decía. Como vemos, en todo el contexto, Israel estaba en medio de una batalla con Moab. Y el espíritu del profeta, el espíritu de Dios sobre el profeta, viene sobre Eliseo y le ordena a los soldados hebreos: derribarán, cortarán, talarán todos los árboles buenos. Y aquí encontramos la ordenanza del espíritu del profeta, que cortara los árboles frutales. Y nosotros lo primero que podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde se decía que el profeta y los profetas no fueron contra las leyes. Yo nunca he escuchado decir que los religiosos judíos y toda la gente de las creencias jamás hablara que Eliseo no cumplió un mandamiento, o que hizo algo contra lo que iba. Cuando a Jesús lo perseguían, mis hermanos, y encontraron que esta enseñanza que le estaba dando con respecto a la higuera atenta. Y usted me dice, ¿dónde se ve eso? En los estudios rabínicos, mis hermanos. Mucha gente del pueblo judío en estos tiempos persigue a Jesús o lo desacredita, o a los seguidores de Jesús, porque Jesús ya no está en la tierra. Los persiguen diciéndole que Jesús era un falso Mesías, que nunca fue el Mesías, producto de que él hizo contra la Torá, contra los mandamientos de Jesús, de su creador, en este caso de los que él creen en Dios, en Jehová, en Yahweh, en el nombre que ellos le den, Hashem, ya, para que lo entendamos, en qué contexto. Pero aquí muestra que el profeta corta árboles frutales, mis hermanos. ¿Qué está escrito en la Torá acerca de los árboles buenos? Dice la Torá, o las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, cuando al hacer la guerra contra un pueblo no destruirá sus árboles metiendo hacha en ellos, porque ellos porque de ellos podrás comer. En otras palabras, no cortarán los árboles frutales. Y aquí encontramos, dice, a Eliseo, por el espíritu de la profecía, operando en el daño de la orden que corten árboles buenos. La pregunta es, ¿acaso no está también violando la Torá, violando las escrituras, hermano, el profeta? ¿Qué podemos decir, mis hermanos? ¿Qué es lo que uno piensa con respecto a las escrituras? Hay muchos estudios. ¿Yo por qué lo llevo en un estudio, en un contexto en Israel, mis hermanos? Porque piense usted, ¿dónde están todas estas enseñanzas y dónde está la persecución hacia nuestro Padre? Porque tenemos que pensar que nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Mesías, Jesús, Yahshua, fue calumniado. Fue dicho que todo lo que él hacía era mentira. Y si hoy usted va al pueblo de Israel, muchos rabinos y mucha gente de esos tiempos va a contradecir y va a decir que estas cosas no eran verdad. Y aquí vemos una situación donde se decía que él maldijo la higuera. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos se toman de esto para decir, escuchamos, hermanos, que él sanó a gente enferma en periodos de día de reposo, cuando en Israel el día de reposo es un día santo, no se profana con nada. Y ahí es donde vienen las enseñanzas de hombre, hermano, y es lo que Dios quiere decirnos hoy, que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que el hombre establece en nuestras vidas y no lo que el Espíritu Santo está diciendo, no lo que las Escrituras nos están entregando. Nos dejamos guiar por lo que los hermanos interpretan sobre las Escrituras y vienen y dicen, esto dice el Señor, y el Señor no está diciendo eso en sus Escrituras. Cuidado tenemos que tener, hermano. Tenemos que entender el contexto y la enseñanza, y por eso estoy haciendo este preámbulo para poder entrar en entender qué es lo que la palabra le estaba diciendo en ese tiempo a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y qué nos está diciendo en este tiempo a nosotros. Porque eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Qué es lo que la palabra en estos tiempos nos está enseñando? Y más lo que nos está diciendo en estos tiempos, cómo tenemos que escudriñarla, cómo tenemos que estudiarla. Porque yo estoy
entendiendo y recibiendo de mi Padre que Él quiere que aprendamos a estudiar su palabra, a entender el contexto. Nosotros cuando escuchamos a nuestra hermana Viviana que nos enseña cómo estudia ella la palabra y la recibe y la entrega a los demás, así tenemos que estudiarla, mis hermanos, recibirla de Él cuando Él dice, toma el contexto entero, no solamente leas un versículo, no solamente te cierres en 3 palabras, tienes que leer, porque aquí ellos leen el título y dicen, maldición de la higuera, y lo leen como si fuera una cosa completamente aparte de lo que está sucediendo en el capítulo completo número 11 de Marcos, o lo que está diciendo en el capítulo de Mateo donde lo describe también. O tener entendimiento, mis hermanos, que en Mateo nos dice una parte de la cosa, de la situación, y ahora en Marcos nos está proporcionando más antecedentes con respecto a lo que se está diciendo de las Escrituras. Porque Mateo en ninguna parte menciona, en cambio Marcos está diciendo y afirmando que no era tiempo de frutos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si yo voy a un manzano y el manzano no es tiempo que dé manzana, no puedo venir y maldecirle y matar el manzano porque no me da manzana. Si el manzano me va a dar en el periodo que las manzanas salen. Pero mis hermanos, vamos a descubrir que la higuera tenía ciertas situaciones, y la gente que entiende de los árboles frutales, de las frutas, de las hortalizas, de las verduras, va a entender, mis hermanos, qué significa muchas veces tener conocimiento de lo que leemos. Porque aquí podemos simplemente leer y decir, se cortó un árbol, se maldijo, pero nosotros no sabemos qué hay detrás y las enseñanzas que hay sobre lo que Él quiere decirnos, mis hermanos. Así que vamos a seguir escudriñando y entendiendo qué es lo que nos quiere decir nuestro Mesías sobre lo que está escrito. ¿Ya? Y aquí veíamos que el profeta Eliseo hizo una profecía, un lanzamiento sobre ello, y vamos a entender bajo qué contexto lo dijo y por qué los rabinos y los estudiosos de Israel y de toda la gente estudiada en la teología de la Biblia, enseñan y justifican esta situación, pero no justifican a nuestro Mesías que Él haya maldecido la higuera. Usted me dice, en el pueblo evangélico eso no lo ven, pero mis hermanos, está en estos tiempos. Porque alguien podría, con más conocimiento que un evangélico que se llena y se alimenta de la cultura que tenemos en estos tiempos, podría ser callado o ser silenciado con los conocimientos que tienen los judíos de las Escrituras de mucho más tiempo que nosotros atrás, mis hermanos, porque si nos comparamos con el nacimiento del pueblo de Israel en el conocimiento de la palabra, nosotros somos bebés en ese conocimiento, mis hermanos. Y por eso es necesario ir a la profundidad y al origen de donde viene, porque uno puede ver, mis hermanos, que muchas veces un mensaje de donde sale se distorsiona a cuando llega a estos tiempos. Y especialmente, mis hermanos, cuando muchas veces convenimos a mover cosas o a interpretar cosas a nuestro favor. Porque nos interesa que el hermano entienda el mensaje que nosotros queremos explicarle, pero favoreciendo a nuestro entender y no la guía de Dios. Por eso es que uno tiene que pedirle que sea Dios sobre nuestras vidas. Y por eso es necesario que estemos limpios, mis hermanos, limpios del pecado, de la falta, de todo, reconociendo ante Dios y pidiéndole que sea Él el que hable antes que hablemos nosotros. Aquí vemos, mis hermanos, que los judíos decían y justificaban al profeta diciendo que lo que se estaba haciendo era bueno para Israel. El profeta Elías tuvo que afirmar que fue permitido destruir en aquella ocasión los buenos árboles, independientemente de la prohibición de cortar los árboles frutales, según la Torá, entre otras palabras, hubo una excepción. Está diciendo como que a pesar de todo se tomó como una excepción. ¿Por qué? Porque aquí predominaba que el pueblo de Israel fuera victorioso. ¿Y qué significaba que fuera victorioso? Que decía que el honor y la gloria de Dios tienen que estar primero, mis hermanos. Y usted dice, ¿por qué? Porque Dios había prometido sobre el pueblo de Israel que iba a ser victorioso. Y si ellos, los hijos, así como en estos tiempos nosotros vamos y le decimos a Dios, ayúdame Padre, interfiere, viene un instrumento o la palabra sobre tu vida y te dice que Dios te va a dar la victoria. A pesar de todo, Dios te va a dar la victoria. Porque eres su hijo, porque te quiere y porque Él va a hacer su voluntad y va a glorificarse sobre ti. Y eso es lo necesario que entendamos. Dicho de otra manera, que el Espíritu en ciertas circunstancias permite
para pasar por un mayor mandamiento. Pone un equilibrio, mis hermanos. Ahí es donde nosotros podemos decir que había, en el pueblo judío le llaman una justificación del mal menor, de poner en la palabra cuál mandamiento manda más entre uno y otro, mis hermanos. Porque podrían ponerse legalistas y decir, ¿sabes que no? Cortaron árboles cuando la palabra lo decía que no, y lamentablemente ante esta vista, el profeta Eliseo estaba cayendo en algo contradictorio a la palabra, que es lo mismo que podemos ver a la lectura de los ojos de lo que el Mesías nos estaba diciendo. Siguiendo la jurisprudencia hebrea, dentro del mismo marco del principio de lo que se llama, dice, a conocer como lo más liviano y lo más pesado, es decir, si hay una circunstancia donde ya hay dos mandamientos que se contraponen en sí mismos, se debe escoger por el mandamiento de mayor peso como idea de la Torá. La misma Torá, dice, puede ponerse momentáneamente a un lado, pero dejar, dice, pasar a esta, dice, es así, se podría practicar un trabajo como la circuncisión en un día de reposo, salvar la vida de una persona o levantar un animal caído. Aquí es lo que yo les decía adelante, mis hermanos. Cuántas cosas hizo nuestro Mesías en distinto tiempo. Y tú tienes que entender que era una circunstancia mayor, porque Jesús le dio la prioridad a salvar una vida. Imagínate una persona que toda la vida tenía un problema y vino a pedir ese día ayuda del Mesías. ¿Qué esperabas que dijera Jesús? Espérate a mañana. ¿Y si la persona se moría ese día? ¿Cuál iba a ser la razón de Jesús? ¿Es que yo tenía que respetar el mandamiento que se puso? Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Y eso es lo que trata de decirnos este estudio, mis hermanos. En ese caso, Eliseo escogió por un mal mayor, importante en este caso, que era que se mantuviera el hecho de que estos árboles fueran destruidos, pero para exaltar la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque su pueblo iba a salir victorioso. De cualquier forma, aún con el permiso de utilizar este principio de interpretación rabínica, Jesús aplicó lo mismo en su vida cuando él actuó en los milagros que hizo. Por tal razón tenemos que en el incidente de la higuera, Jesús tuvo un propósito al hacer la declaración en contra del árbol, mis hermanos. De la higuera. ¿Cuál era? El cual era profético. Y consecuentemente a él no se le puede evaluar a la luz de otra dimensión que la misma del profeta Eliseo. Sería hipócrita entonces reconocer que Eliseo, como profeta, tuvo el derecho de hacer uso de este principio de interpretación y Jesús, siendo él también un profeta, no tenga este derecho. Es lo que tenemos que entender. Dice, ahora cuando ocurrió el incidente de la higuera, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Cuando éste llamó la atención de que se había secado desde su raíz la higuera. Y aquí vemos, mi hermano, porque Pedro dice se secó completo y de raíz. Y fue instantáneo, mis hermanos, porque lo vieron, decía ya, porque antes dice que se fueron, la maldijo y se fueron, eso dice Marco. Pero si usted lee en Mateos dice que se secó y ellos lo vieron y se preguntaron, porque ahí hay un signo de pregunta en las escrituras. Vean, miren, se secó instantáneamente. Y ahí vemos por qué le llamó la atención. Por contexto inmediato vemos que Jesús relaciona este suceso con el aspecto implicativo con la verdad a los discípulos, ya que más adelante nos lo va a decir. Aquí vamos a ver qué es lo que le está diciendo con la interpretación. Y Jesús respondió y les dijo, tengan fe. Por lo tanto, yo les dije, las cosas que ustedes desean, como hagan fe, crean que las recibirán y las tendrán. Aquí es lo que está diciendo. La fe, lo que ellos digan y declaren,
bajo las Escrituras, bajo la verdad de su palabra, así será. Porque si tú dices verdad, si tú declaras palabra, eso acontecerá. Pero no lo que declares tú, hermano. No lo que tú desees, no lo que tu corazón desea, sino que la palabra de Dios es declarada. Y ahí sigue redundando el estudio donde dice la respuesta fue: tengan emuná, tengan confianza en Jehová, en Yahweh. Como sabemos, emuná viene de la raíz emun, que quiere decir mantenerse firme, confiados. En otras palabras, Jesús está usando el mismo recurso que usaron los profetas, que pasando por alto un mandamiento de las Escrituras, con tal de restaurar la absoluta confianza en Jehová de aquellos que estaban allí rodeándoles, o fe, algo que los principales y corruptos de la Torá, de las Escrituras, no tenían, y estaban produciendo un mal fruto y contaminando la tierra y haciéndola inútil. Donde decimos, hermanos, que cumplimos los mandamientos, donde decimos que hacemos las Escrituras, cuando en realidad llevamos a un contexto errado lo que Dios nos ha enseñado. Diciendo y justificando, hermano, no te puedo sanar, hoy día no puedo orar por ti. ¿Por qué? Porque hoy día no es día de que se ore. Hoy día no es, porque hoy día es día de reposo. Y tú tienes que entender que si Dios te manda hacer algo, tú tienes que obedecer. O le vas a temer al hombre, le vas a temer al pastor, le vas a temer al obispo, le vas a temer a la autoridad que está, porque resulta que ellos tienen más autoridad. ¿Quién te está mandando? ¿Quién va a respaldar lo que tú estás haciendo? ¿Quién en estos momentos está haciendo tu cobertura? ¿Quién está protegiéndote? ¿El pastor? ¿El obispo? No, mi Señor, no, mis hermanos. El que es tu cobertura es nuestro Padre Celestial. Es Yeshua, es Jesús, es Jehová, es Yahweh. Él es nuestro respaldo. Él es el que Moisés dijo: si no vas tú conmigo, yo no voy a ninguna parte. Y es lo que hoy tenemos que decir, mis hermanos. ¿Cuántas veces estamos yendo a orar por alguien, mis hermanos, y no vamos respaldados por Dios? Analicémonos y cuidadosamente, porque después nos vemos acongojados y atacados por el enemigo, mis hermanos, cuando en realidad nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Y piensa que en desobediencia Dios no te va a respaldar. Dios no va a ir contigo, porque Él es un Dios justo. Y ante el enemigo, cuando el acusador venga y le digo: ¿viste cómo tu hijo no obedeció lo que tú le dijiste? Y él toma el derecho. Ese árbol no era un árbol de fruto bueno. Pero ¿acaso no dice el pasaje que tenía hojas, pero no era tiempo de higos? Entonces, ¿qué era lo que tenía? ¿Solamente hojas? Es la pregunta que establece. Aquí empieza el tiempo de saber cuándo una higuera es buena, mis hermanos. Primero que nada, una implicancia importante de esta parábola es que este evento tuvo lugar en Abib Nisan. Esto está entre marzo y abril, mis hermanos. Unos días antes de Pesach. Y ahí entra otro tiempo, en el tiempo de Pascua, que generalmente cae a fines de marzo o principios de abril, para las fechas de Pesach. En la estación del año en que ocurrió, dice, este evento, una higuera lucía frondosa y con muchas hojas. Con muchas hojas, frondosa y con muchas hojas. Con muchas hojas. Muy verdes, además, perdón que me están hablando de acá. Además dice, muy verdes, además da unas breas, unos higos pequeños, los higos no comestibles, las breas también serían visibles. Los precursores de los higos comestibles, que vendrían alrededor de los 6 meses posteriores, pero debido, dice, a que Jesús no encontró siquiera estos higos, fue
que la maldijo. Aquí vemos, mis hermanos, que dice que antes del higo viene la brea. Antes del higo, mis hermanos, viene ese fruto que conocemos con el nombre de brea, que dice que es más pequeño, es más blanco y se ubica. Entonces está diciendo que en el tiempo donde Jesús fue a tomar la brea, no había brea. ¿Qué significa eso, mis hermanos, para un agricultor o el que conoce de árbol? Porque yo no soy experto en eso. Entiendo que este árbol no iba a dar fruto. Y eso fue lo que vio nuestro Padre. Pero mira los ojos con lo que los discípulos veían, y es lo que nos acontece en este tiempo. Nosotros vemos con los ojos carnales, mis hermanos, los hechos de Dios. Cuando Dios hace sanidades, hace obra, cuando Dios entrega palabra, profecía sobre nuestras vidas, ¿cómo la estamos viendo nosotros? ¿Con qué ojos estamos mirando, mis hermanos? ¿Qué estamos entendiendo en el contexto que Dios ahora nos está hablando y nos está diciendo algo en una estructura y una vista donde Jesús veía que no estaba este fruto, pero quizás los apóstoles no lo tenían y no entendieron, porque ellos pudieron haber dicho, Jesús miró las breas y no estaban. Por ende dijo, este árbol no va a florecer fruto, no va a dar fruto. Por ende, este árbol es un árbol insípido. Y está bien que Jesús lo maldiga. Ellos vieron solamente que estaba maldecido. Sus enemigos y todos sus adversarios saltaron. ¿Cuántas veces han saltado sobre tu vida? Y han querido decir, es que no se ha cumplido lo que soltó tu boca y que dijo el Espíritu Santo. ¿Cuántos están viendo en este tiempo con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu, mis hermanos? Que era la visión que Jesús estaba teniendo en esos tiempos y en el contexto que estaba ocurriendo. Porque más adelante vamos a ver más cosas que acontecían a nuestro alrededor que nosotros no entendíamos. Dicho de otra manera, la higuera comienza a dar sus frutos en invierno. Ella se queda sin hojas, pero cuando ya está saliendo del invierno y entrando en la primavera, en el mes de Aviv, Nisan, marzo y abril, ella comienza a brotar hojas. Y en el copito de la higuera, en la parte de arriba, cuando ella dice va a dar su fruto, echa unos pequeños higos llamados brea, que es lo que dice si será un árbol bueno, en otras palabras, si será un árbol bueno o malo. Entonces tenemos que para el tiempo de Pesaj, la higuera echa hojas, lo que determina si es un árbol frutal bueno, es decir, tiene estas breas, y si no, de lo contrario, es un árbol, le llaman higuera macho o estéril. Eso es cultura, mis hermanos, para que entendamos cuando ahora pasemos por la lectura de la higuera y vamos a entender. ¿Qué hacen los campesinos con la higuera que da solo hojas y no frutos? Los cortan y son estos hijitos los que Jesús no ve en la higuera. Al respecto, el comentario de un rabino conocido, una lectura con respecto a este estudio que les estoy mostrando, mis hermanos. Y lo que tenemos que entender, mis hermanos, porque a mí se me viene a la mente un árbol que tienen en la casa mis suegros, que es un níspero, y que lleva, hermanos, muchos años y nunca ha dado el níspero. Y siempre conversamos y decimos que pensamos que puede ser la ubicación, puede ser que no dé, mis hermanos, porque es solo un macho y no la hembra, porque ustedes saben que el palto y la palta también se produce cuando hay uno y el otro, la polinización y muchos factores que podría ser que es helado, el sector que es muy alto, el clima, mucho sol, mata porque el árbol florece. Da uno ramilletes de flores y uno dice, este año va a florecer y no florece. Y está tremendo y es un tremendo árbol. En esta época, dice, del año, los higos comestibles todavía estaban, dice, a unas 6 semanas, dice, de distancia. Pero la fruta blanda, dice, las breas pequeñas, aparecieron recientemente en el árbol a fines de marzo, madurando a fines de mayo, dice. Estos fueron los primeros higos que precedieron, dice, la cosecha principal de higos tardíos, que estaban maduros, dice, para la cosecha desde mediados de agosto hasta octubre. Si solo aparecieran hojas sin los primeros higos, las breas, se sabría que este árbol no tendría higos ese año con anterioridad, temprana o tardía.
¿Ya? Para que se entienda. En conclusión, Jesús no atentó contra un árbol frutal bueno. Y es que aquí había una higuera con apariencia de saludable y fértil, mientras que en realidad ese año no daría frutos comestibles, sino contra una higuera que de ninguna manera iba a dar frutos. Si hubiera un árbol al cual podría dársele sentencia debido a su falta de fruto, este fue el caso. Y aquí nos preguntamos nosotros, mis hermanos, cómo estamos en este tiempo. Si Jesús viniera hoy y tuviera que ver estas higueras que hay aquí en estos tiempos, ¿qué creen ustedes que nos acontecería? ¿Cuántos árboles, mis hermanos, que se ven frondosos, llenos de hojas, verdes, fértiles, tendrían que ser cortados? Y nos preguntaríamos, mis hermanos, ¿por qué acontece eso? ¿Por qué si el hermano era tan usado por Dios? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué aroma estamos entregando, mis hermanos? Usted sabe que ante la presencia de Dios estamos desnudos, mis hermanos. Y Él nos puede ver. Y Él puede ver nuestro actuar. Si tú crees que tu mentira y tu engaño, nuestra falsedad, nuestros pecados ocultos pueden salir victoriosos ante la vista de Jesús, de nuestro Redentor, así no es. Estás muy equivocado. Te estás engañando a ti mismo. Además de esto, la maldición a esta higuera estéril tenía un significado aún más profundo de lo que aparenta, ya que era una parábola actuada sobre un evento profético. Si consideramos la fecha, es un aspecto importante, es que este incidente tuvo lugar en el contexto de los días previos a Pesach, es decir, entre el 1 y el 14 de marzo y abril. Época, dice, en que nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, fue muerto y en el cual ya habían transcurrido 3 años que el Adón ha estado declarando la verdad y donde algunos habían recibido el llamado. Y aquí hacemos una exclamación. Pero una gran parte no habiéndose declarado en posición al Mashiach. Pero una gran parte no habiéndose declarado en oposición al Mesías. ¿Cuántos, mis hermanos? ¿Cuánto hemos recibido las enseñanzas? Y a pesar de eso, vamos en contra de lo que nuestro Mesías está enseñando. ¿Cuántas veces, mi hermano? Como está claro ahora, cabe preguntarse, ¿a quién representa el árbol de higuera? Sobre este particular, la higuera es un árbol que aparece desde el inicio, desde Bereshit, desde Génesis, en el jardín del Edén, mis hermanos. Desde ese tiempo, porque si ustedes empiezan a hacer memoria, y muchos deben venirse a la mente, ¿qué le pasó a Adán y Eva? ¿Y qué sucedió con la higuera? Y se cubrieron. Amén, así es. Asimismo, varios comentarios de judíos afirman que la higuera, dentro de la cultura hebrea, comenzó a tener una circulación como el pecado. Porque muchas veces se dice que fue una manzana, se dice que fue una fruta, pero nadie sabe cuál es la fruta, mis hermanos. Ustedes pueden afirmar que es la manzana. Y lo otro que después nos vamos a preguntar, ¿con qué se arroparon Adán y Eva cuando cometieron el pecado? Y después se sintieron desnudos ante la presencia de nuestro Padre. Tomaron hojas de higuera y cosieron y se hicieron vestiduras, mis hermanos. De hecho, estos mismos judaístas, estudiosos y todos afirman, de la misma forma, Adán no pudo obtener hojas de ninguno de los árboles excepto de aquella en el que había pecado. Miren, mis hermanos, la higuera, con sus hojas, Adán y Eva cosieron todo tipo de vestimentas, de hombre y de mujer. Jehová no aparecía ante Adán y Eva hasta que no se hubieron cubierto para no avergonzarlos en su estado de desgracia. Miren lo que viene. Esto quiere decir que dentro de la interpretación hebrea, la higuera fue el árbol de cuyo fruto el higo fue
el que comieron, y para los sabios judíos el higo entonces tiene una vinculación con la transgresión al pecado, mis hermanos. Y las hojas de la higuera una relación con el intento humano de autocorregirse o autojustificarse. Es decir, debido a la caída humana, las hojas de higuera vienen a simbolizar un encubrimiento con algo que es falso, pero de apariencia justificada. Para una religión que piensa que va en un camino correcto ante nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, pero que no puede cubrir esa vergüenza, esa desnudez y esa desgracia en la cual se encuentra el ser humano caído. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera para cubrir su transgresión. De la misma forma, las personas siempre se cubren de religión para cubrirse, valga la redundancia. Tomamos la religión para justificarnos, para decir qué buenos que somos, cuando en realidad si nos ponemos a la luz de la palabra, mis hermanos, transgredimos una y otra vez las enseñanzas. Miren qué maravilloso esto que nos dice el Padre. Debido a que las hojas de higuera no podían cubrir el pecado de Adán y de Eva, Jehová les provee el sacrificio de un animal, probablemente un cordero, para que puedan ser cubiertos con las pieles de éste para expiar sus culpas y sus transgresiones. En esa misma dirección, Jehová nos pide que dejemos la religión, la religiosidad, la cual no nos limpia. Solo el Cordero, solo Yahweh, solo Jehová, el cual es nuestro Mesías, nuestro Yahweh, que fue sacrificado en Pesach, que fue sacrificado en la cruz, en el madero, para expiación de nuestra maldad y transgresión, mis hermanos. Él, el que en estos tiempos, no la hoja de higuera, no nuestra religión que nos pone encima y nos dice, ay, qué bueno que eres, hermano, tú que ayudas a los demás. Ay, hermano, tú que estás haciendo congregación. Ah, tú que crees que eres pastor y sigues enseñanza. ¿Cómo estamos en estos tiempos? Es la pregunta que tienes. Por tanto, lo que aconsejó, dice, que compren de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Solo con el Mesías podemos limpiar nuestras ropas. Cualquiera que quiera cubrirse, limpiarse o autojustificarse con una religión y sin el Cordero que nos envió Yahweh, va a permanecer desnudo ante nuestro Abacadosh, ante nuestro Padre Celestial, ante Jehová, para que entiendan. El simbolismo representado por la higuera y los higos vuelve a aparecer en la Tanaj, le llaman en el Antiguo Testamento, en otras ocasiones, pero con otras connotaciones y significados distintos a los que le hemos presentado. Para que ustedes vean que hay mucha simbología, mis hermanos, lo que la hermana Viviana el otro día decía, hay tanto acto profético, hay tanto conocimiento, hay tanta interpretación, mi hermano, el pueblo judío estudia mucho las escrituras, pero con base, con contexto, con entendimiento, mis hermanos. Y eso es lo necesario hoy en el pueblo evangélico, en el pueblo religioso, cristiano, católico. Es necesario estudiar, mis hermanos, para entender qué es lo que hay más allá, porque muchas veces dicen, no, es que es así. Yo a muchos hermanos les he preguntado, hermano, mírate la condición en la que estás, llevas muchos años y todavía estás igual. ¿No será que estás malinterpretando las escrituras? ¿No será que estás confiando en algo que no es así? Una vez escuchaba a mi hermana Viviana que hablaba con respecto a la prosperidad y decía que Dios no era un cajero automático, no era una lámpara de Aladino donde llega y tú las frotas y tu deseo se cumple. Y te va a aparecer $1.000.000 en tu cuenta para solucionar tus problemas económicos. O va a venir y ¡pah!, va a disparar la sanidad sobre tu vida. Dios lo puede hacer, pero Él no opera así. Él te entrega el conocimiento, Él te va abriendo las posibilidades, pero tú tienes que ir entendiendo lo que Él quiere hacer sobre tu vida. Por ejemplo, mis hermanos, en el libro de Jueces aparecen varios árboles.
como la vid, el olivo, la zarza, y entre ellos la higuera, a la cual se le pidió que reine sobre los árboles, sobre todos los árboles. Es así como este árbol, ¿cierto?, representa personas o grupos de personas. Aquí los árboles están representando porque estamos hablando, acuérdense que cuando se habla en las escrituras del olivo silvestre, cuando se habla de la higuera, cuando se habla de la vid, se está representando un linaje, se está representando un pueblo, se está representando una línea genealógica que representaba. Nosotros sabemos que la vid representaba a nuestro Mesías, y de ahí viene el linaje, y de ahí viene, se dice que somos el olivo silvestre nosotros, injertados con el pueblo de Israel, mis hermanos, y todo esto tiene una connotación profética. Jesús en sus parábolas nos estaba hablando bajo el mismo contexto que se hablaban los libros y los actos. Piense que Jesús estaba en ese tiempo viviendo con las escrituras de esos tiempos, con personas que estudiaban la Tanakh, que estudiaban la Torá, que estudiaban a los profetas, que estudiaban el Antiguo Testamento, que se llama todo lo que les describo, y bajo ese contexto le enseñaba, porque en ese tiempo los discípulos y toda la gente que vivía en el tiempo de Jesús no conocían a Pablo, no conocían el Nuevo Testamento, no conocían a Mateo con sus escrituras, a todos los que habían. Entiendan eso, que eran las escrituras antiguas, sobre los rollos de la Torá, sobre lo que los profetas habían escrito. Sobre eso se estudiaba, sobre eso estaba el entendimiento. Entonces Jesús le estaba hablando a un pueblo que entendía bajo esos conocimientos. El pueblo de Israel, cuando usted le habla de vid, ellos entienden a lo que le dice la vid. Cuando en este tiempo nosotros le pedimos a un hermano, lee la palabra, y él lee la palabra vid, él se imagina un árbol que da uvas. Y no creo que vean el contexto en el que le está diciendo la palabra. Y no le estoy diciendo ignorante al hermano, sino que le estoy diciendo que hay una falta de estudio y de entendimiento en el contexto de lo que la palabra nos está diciendo. En este capítulo, dice, de las escrituras que les hablaba, que estábamos hablando del contexto en el que se está hablando del Antiguo Testamento, ¿ya?, se habla de que Gedeón, ¿ya?, que asesinó, dice, a sus 70 hermanos, dice, hijo de Gedeón, dice, en el capítulo, dice, de Abimelech, hijo de Gedeón, que asesina, dice, a sus 70 hermanos, se autoproclama como rey, ¿ya?, de los hijos de Gedeón. El único sobreviviente de sus hermanos relata esta parábola, acusando, dice, a Abimelech de sus actos, y los juzga. En esta parábola aparecen, dice, otros árboles a los que se les pide que gobiernen sobre otros árboles. La palabra ilustrada aquí no concluye sobre qué árbol terminó reinando, pero sí es un antecedente importante a considerar, puesto que nos indica que también la higuera simboliza o representa una figura de gobierno o liderazgo sobre Israel. Posteriormente, Jehová también habla nuevamente a través de los profetas sobre la higuera y su representación. Israel, por ejemplo, comparaba al reino de Israel y al reino de Judá como la vid y como una higuera. Por eso, mis hermanos, por eso nosotros somos injertados. Por eso nosotros nos interpretamos en las Escrituras. Porque es rebelde este pueblo, con persistente rebeldía, que se aferra al engaño, rehúsa volverse. Preste atención y escuche, no habla con honradez. Nadie lamenta su maldad y dice, ¿qué he hecho? Todos persisten en su rumbo extraviado, como caballo que se abalanza en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo, dice, conoce sus épocas. Las tórtolas, las golondrinas y las grullas guardan el tiempo de sus migraciones. Pero mi pueblo no hace caso, dice, a la Torá, al Antiguo Testamento, de lo que decía Jehová. ¿Cómo puede usted decir, nosotros somos sabios y poseemos
las escrituras de Jehová, ciertamente en vano ha trabajado la pluma, en vano los escribas. Los sabios quedaron avergonzados, se llenaron de terror y los apresaron. Miren, ellos rechazan la palabra de Yahweh, así que su sabiduría queda en nada. Ciertamente daré a otros sus esposas y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el menor hasta el mayor son todos codiciosos de ganancias, sacerdotes y profetas por igual. Todos actúan falsamente, ofrecen curaciones falsas para las heridas de su pobre pueblo, diciendo: todo está bien, todo está bien. Cuando nada está bien, han actuado vergonzosamente, han hecho cosas abominables. Sin embargo, no les da vergüenza, no se les puede hacer sonrojarse. Ciertamente caerán entre los que caigan. En el tiempo de su castigo tropezarán, ha dicho Yahweh. Acabaré, dice, con ellos, declara Yahweh. No dejan uvas en la vid, ni higos en la higuera. Todas las hojas se marchitarán. Lo que les he dado pasará por ellos. Aquí vemos que Jehová les está declarando y les está diciendo lo que acontece, lo que hacen. El pueblo estaba rebelde, el pueblo estaba haciendo maldad, el pueblo no ve su falta. Y mis hermanos, en este tiempo acontece lo mismo. Estamos viendo, mis hermanos, que estamos igual. No dejamos, porque aquí hace la representación y menciona la higuera, porque habla, acabaré con ellos. Declara, no quedará uva en la vid, ni higos en la higuera. Está diciendo que va a arrasar con todo. Va a sacar a todos. Gobiernos, reinados, religiones, iglesias, congregaciones, todos, mis hermanos. Lo que esté corrompido, lo que no esté de acuerdo a lo que Jehová está haciendo, va a ser cortado. Créalo, hermanos, porque yo veo, y la descripción de lo que les leía es lo que acontece en estos tiempos. Estamos ciegos, estamos lejos del discernimiento. Acuérdense lo que la palabra hablaba el otro día, de entender, de discernir lo que la palabra nos está entregando. ¿Cuántas veces nos movemos sin la dirección de Dios, mis hermanos? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios si es que es la voluntad de Él tener lo que tenemos? ¿Cuántas veces, mis hermanos, pedimos a Dios que deje algún ser querido de nosotros con vida, y a pesar de sin entender el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas, mis hermanos? Lo vemos en estos tiempos que está aconteciendo. ¿Cuántos padres santos claman por la vida de sus familiares sin entender qué es lo que acontece en la voluntad de Dios, mis hermanos? Yo lo veo y lo plasmo en mi madre, una mujer que lleva muchos años postrada, mis hermanos. Y no es que uno les desee mal, que Dios haga su voluntad y que Él la proteja. Pero, mis hermanos, muchas veces pedimos por seres queridos sin nosotros demostrar una gota de amor. Entonces Dios ve y recibe y dice, y mi hijo me pide por ella, y no es capaz de clamar, no es capaz de cumplir los mandamientos hacia sus padres y tener amor, visitarles, cuidarles. ¿Se entiende lo que les trato de decir? La higuera representa a la nación de Judá. Esto queda confirmado, dice, con nuestros profetas, que hablan en el templo, y encontró, dice, allí 2 cetros de higos, 2 cestas de higos, una con higos muy buenos y otra con higos muy malos, representando a 2 tipos de personas diferentes. Cada cual, dice, había traído las primicias de sus higos a Yahweh, como la Torá estipulaba en Deuteronomio 26. Cuando estas personas trajeron sus cestas de frutos, tenían que orar por la bendición del Ruach HaKadosh, de su espíritu, para que hiciera sobre ellos. Y aquí dice lo que habla Dios. Dice, Yahweh me mostró 2 canastas de higos, puestas enfrente del templo de Yahweh. Esta fue después, dice, que el rey Babel exilió, dice, al rey Jeconjú, hijo
de Judá, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, y a los artesanos, y a los herreros, ¿ya? Una de las canastas contenía higos muy buenos, como higos de primera cosecha, y las otras canastas contenían higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahweh me dijo, ¿qué es? Yo le respondí, higos, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces me dijo la palabra de Yahweh, así ha dicho Jehová, el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados de Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Los miraré favorablemente y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrasaré. Y les daré entendimiento para que me conozcan, pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, su Dios. Cuando se vuelvan a mí de todo corazón y con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, dice Yahweh, así traeré, mis hermanos, a los que estaban ofreciendo esto, ¿cierto? A los oficiales y a todos los que describíamos arriba, de lo que les está diciendo. Esta enseñanza, mis hermanos, nos muestra que cuál es nuestra ofrenda, qué estamos trayendo, qué representa, mis hermanos, qué le estamos entregando a nuestro Dios. Y así decimos y nos creímos, porque ellos decían, ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido. ¿Y qué acontecían? Y ven ustedes el juicio y lo que se ha visto y lo que acontece. Estos primeros frutos representan los corazones que estamos, mis hermanos, entregando. Esos nuestros corazones. Y ahí vemos que hay algunos que están bien y otros que están mal. Y eso es lo que tenemos que entender. Y podemos seguir. En la época de Jesús había acontecido lo mismo. Existía el mismo problema, mis hermanos. Las mismas diferencias, las mismas gobernaciones. Una vez más, habían higos buenos e higos malos. Los higos malos se negaron a someterse a Roma. Y los higos malos se negaron a someterse a Roma. Y los odiaban. Entre ellos los celotes, los cuales, dice, se levantaron en armas contra Roma, creyendo, dice, que eran sus derechos según lo que decía Yahweh de ser libre. La falta, dice, de discernimiento los hizo no entender el juicio de Dios. Aquí entra lo que tenemos que entender, mis hermanos. Cuando Jesús pone juicio, nosotros a veces oramos, hermanos, sin entender la dirección de Dios. Porque vamos y a un hermano le acontece algo y nosotros no sabemos si sobre su vida hay un juicio. Sobre su vida acontece algo y tiene que acontecer y ese hermano pasar por el desierto para aprender lo que Dios le quiere hacer. Y nosotros queremos ir contra la voluntad, mis hermanos, y ellos entendieron y tomaron, mis hermanos, algo y lo hicieron contra la voluntad de Dios. Dice, en derecho de ser libre, la falta, dice, de discernimiento los hizo no entender el juicio de Yahweh sobre su nación, ni tampoco entender que su rebelión contra Roma era una rebelión contra Yahweh. De la misma manera, muchos de esos higos malos se rebelaron contra Jesús. Y lo vemos. La higuera, así como los higos, son un símbolo de Israel. En este caso representada por Yahweh, representada por el pueblo, representada por Judá, la cual no estaba dando buenos frutos. Y por eso nuestro Yahweh, nuestro Redentor, nuestro Machías, no quiso que se comiera jamás fruto de esa higuera,
a menos que entendamos que Yahweh es la verdad. Él es la verdad para llegar a nuestro Redentor. Discierne en el espíritu que en esta guerra contra la nación de Judá, quien se estaba oponiendo a él como enviado de Yahweh, donde como resultado falto de frutos, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta del resultado. Teniendo en cuenta lo expuesto, dice, hasta este punto, reconoceremos nuevamente la parábola de la higuera. Y el día siguiente, cuando venían de Betania, él tuvo hambre, y viendo un árbol de higuera, a lo lejos, teniendo estas hojas, vino para ver si podía encontrar algo en él. Y cuando se acercó, no encontró nada más que hojas, porque el tiempo de higos no había llegado. Y Jesús respondió y les dijo: nunca hombre comerá de ti después de esto para siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Ya sabemos la referencia donde está, en Marcos 11. Si analizamos lo que sucede después de este evento, ¿ya?, podemos tener una mayor amplitud de trasfondo. Ahora ya tenemos el contexto, sabemos que la higuera representa al pueblo de Judá, sabemos que fue de raíz seca, mis hermanos, sabemos lo que representa el fruto, sabemos que Jesús no transgredió la Torá, mis hermanos. Todo ese contexto vamos a ver, ¿ya?, que nuestro Mesías entra al templo, mis hermanos. Porque si usted escuchó la palabra y vio, mis hermanos, que yo les leí no solamente el versículo 11, sino que después de eso, mis hermanos, sigue en el versículo 15, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que venían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consintió, dice, en que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñó diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Mis hermanos, en las Escrituras y lo que yo leía, se decía que el pueblo de Judá, mis hermanos, tenía el conocimiento. Antes lo hablábamos y lo decíamos. Ellos recibieron revelación de la palabra. El pueblo de Judá era el pueblo estudioso, era la tribu que tenía el conocimiento de las Escrituras. Y aquí Jesús estaba diciendo que iba a salir a las naciones. ¿Qué le iban a entregar si el pueblo estaba convertido en comerciante? Habían hecho de la religión un comercio. ¿Y eso no les suena en estos tiempos, mis hermanos? Cuando vemos que están desesperados por abrir las iglesias, y tú te preguntas, ¿para qué? Para poder recibir diezmos, para recibir ofrendas, para poder financiar el ministerio. Y mis hermanos, yo te pregunto, ¿qué están haciendo por ayudar realmente a lo que las Escrituras dicen? ¿Están ayudando a la viuda? ¿Están ayudando al huérfano? ¿Están ayudando al extranjero, mis hermanos? ¿Estamos ocupando realmente los recursos para eso? ¿O estamos ocupando los recursos para mantener la iglesia? Para mantener nuestros ministerios como seres humanos, que nos dice: wow, ahí va el pastor no sé cuánto, ahí va con esa cobertura, con esto que el pastor es usado por Dios. ¿No será que la vanagloria nos ha llegado, mis hermanos, y nos ha cubierto, y ahora queremos ser solamente vistos, y queremos ser la mejor iglesia, y queremos ser la que está llena? Cuando en realidad, mis hermanos, tenemos que entender que lo que tiene que entregarse es la palabra, que lo que tiene que hacer es ayudarse a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Dónde están leyendo las antiguas Escrituras donde decía que las ofrendas y todo se tomaba para repartirlo y comerlo con el necesitado? ¿Cuántas ofrendas se pierden, mis hermanos? Sin explicación quizás en qué lado se ocupan en recursos para mantener templos grandotes, apoteósicos. Y la gente se muere de hambre. Y la gente se muere de hambre, mis hermanos. Dame un poquitito de agua. Eso sí. Y se muere de hambre, y no entendemos, mis hermanos, que muchas veces
es el actuar, el que lo que se está haciendo, la administración que se está llevando. Tenemos que llevar palabra, tenemos que llevar bendición, tenemos que llevar una infinidad de cosas y hermanos no lo estamos haciendo. Gracias. Estamos haciendo cualquier cosa menos permiso. Menos lo que Dios nos está mandando a hacer. La respuesta es muy simple. El grupo que gobernaba sobre Israel, que era de Judá, el cual era el sabio, estaba conformado por los saduceos, con los fariseos, aún incluso los celotes. Estaban, dice, totalmente corrompidos, todo corrupto. Lo hecho, dice, no porque estuvieran, dice, allí cambiando y vendiendo animales, lo cual es permitido por la Torá, sino porque eran una cantera de ladrones y farsantes que vendían animales defectuosos para la adoración en el templo, el cual se suponía que también era un lugar para que gente de otras naciones, gentiles, fueran a adorar a Yahweh. Allí, y tenemos que entender, mis hermanos, porque muchas veces, claro, se permitía la venta, pero ¿de qué manera? ¿Qué predominaba? Aquí decía que se vendían animales defectuosos. Imagínate que eso mismo era como un fraude, así como que te venden una fruta podrida y tú llevas ese fruto y lo entregas a Yahweh. Mira lo que significa. En estos tiempos es lo mismo, mis hermanos. Te entregan una palabra media, te entregan una palabra tergiversada y tú tomas eso y después lo presentas a tu creador, entendiendo y creyendo que es lo que te están enseñando. El conocimiento está corrompido, la enseñanza está falsa, mis hermanas, y tú sobre eso después te mueves, enseñas y guías con conocimiento errado, con falsas profecías, con oraciones turbadas. ¿Cuánto de nuestro pueblo en este tiempo muere enfermo, muere con enfermedad y lo único que decimos es voluntad de Dios? Cuando Dios todas las enfermedades las entregó en el madero y las crucificó y fue todo. Dice que fuimos sanos. Es que es la voluntad de Dios. Es que Dios tiene que procesarme. ¿Cuánta es justificación a nuestras faltas, a nuestros pecados? Es así como comprendemos que nuestro Mesías constantemente discutía con aquellos de Judá que representaban a la higuera sin fruto, mis hermanos. Aquí viene el conocimiento, aquí viene el que ataca y que dice que esto es así, que esto es acá. Se llenan de teología, se llenan de estudios, se llenan de conocimiento y enseñan lo que les conviene. Porque a la hora de hablar de los diezmos o a la hora de hablar de las cosas de enseñanza que tienen que hacer, lo ocultan porque no les conviene. Porque a ellos no pueden enseñar la palabra con el contexto completo, mis hermanos, porque se les cae el show, se les cae el escenario, porque tienen que justificar qué es lo que la palabra está diciendo. En estos tiempos estaba reprendiendo a Judá y en estos tiempos ahora nos está diciendo que somos higueras frondosas, pero sin frutos. Y dice que si el Mesías viniera, hoy nos va a cortar de raíz. Hoy, hermano, vamos a ser secos completos, porque no está en nosotros la verdad y la enseñanza que el Mesías lo hizo con el pueblo de Judá. ¿Qué piensas tú que no va a hacer contigo? Y lo otro, mis hermanos, piensa que el pueblo de Israel también está en conocimiento. Y dice las Escrituras que a ellos primeramente vienen, porque son su pueblo escogido. Pero ay de ustedes, hipócritas, porque cierran, dice, con todas estas palabrerías y entendimientos y conocimientos de sabios, de hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar, mis hermanos. Eso es lo que sucede. Esto lo dijo Mateos 23:13. Ay de ustedes, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad, dice, se muestran a los hombres, mis hermanos, inmaculados, limpios, blancos, pero por dentro están llenos de hipocresía y sin Torah, sin conocimiento de las Escrituras, del Antiguo Testamento, porque de Génesis, Apocalipsis, la palabra está viva y es verdadera.
bajo la dirección de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Esto está en, como decíamos, Mateos 23, 27 y 28. Lo que quería Jesús es que se arrepintieran de sus transgresiones cuando les llamó sepulcros blanqueados. Quería, dice, que dejaran esa vida de apariencia externa. Sin embargo, estos líderes no quisieron. Asimismo, en apariencia estaban cubiertos con hojas de higuera, por lo tanto, no encontró frutos en los líderes religiosos, declarando muy claramente contra ellos: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Mira qué fuerte lo que dice nuestro Mesías. Continuamos. Y en la mañana, cuando pasaban viendo este árbol de higos secos, dijeron, seco desde la raíz, Kefa, Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, maestro, mira, el árbol de higuera que tú maldijiste se secó por completo. Esto lo dice Marcos 11, 20 y 22. Ahora bien, el liderazgo de Israel en este entonces, la secta de los saduceos, ¿cierto? Y los templos, que por cierto nos relatan, ¿cierto?, mucho, y no eran levitas, sino que eran tribus que compraban, dice, y estaban ahí en Roma y se rodeaban, porque nosotros veíamos, o sea, eran usurpadores, mis hermanos. Era gente que viene a tomar cosas que no son de ellos. Vienen a apoderarse de lo que Jesús, lo que nuestro Creador, Yahweh, Jehová, le había dado a Jerusalén, en este caso, al pueblo levita. Y todo lo que acontecía en el templo. ¿Ven? Y aquí vemos, dice, los cuales se enorgullecían de ser árboles que aparentaban con fruto, pero que en realidad nunca daban fruto, solo hojas. Creían que estaban llenos de la presencia de Yahweh, pero estaban desolados, sin nuestro Abacadosh, sin nuestro Padre, y habían abandonado ese lugar porque estaban totalmente corrompidos. Ellos abandonaron y salieron de ahí. Jesús les dijo y les mostró la situación, mis hermanos. Vemos qué es lo que acontecía. Nosotros teníamos que pensar, mis hermanos, que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba en guerra, estaban sometidos por el pueblo romano, mis hermanos. Y ahí también vemos que hay guerra y también justifica la situación que estaba aconteciendo. Por tal razón, Jesús también les dijo a los líderes: por tanto les dijo que Él será quitado, el Espíritu Santo será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga le molerá al polvo y será desmenuzado. Es así como Jesús habla sobre la higuera en dos parábolas importantes. ¿Ya? Y así, mis hermanos, podemos ver, porque aquí nos habla en una, por ejemplo, que está en Lucas. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una hez de higos, una planta de higos, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en este hez de higos, en este árbol de higos, y no lo halló. Córtalo. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Le estaba diciendo, está ocupando espacio, podríamos tener otro árbol que dé fruto. ¿Cuántos en estos tiempos, mis hermanos, están ocupando un espacio que debería ser ocupado por realmente la gente que le interesa? ¿Cuánta gente en la iglesia vemos que no hay crecimiento? ¿Por qué? Porque están estos árboles que están plantados en muchos lados y se ven frondosos y se ven muy bien.
y no crecen las iglesias? ¿No será que te estás llenando de higueras y no hay fruto, mis hermanos? Esto está en Lucas 13, 6, 9. Lo interesante de esta parábola es que habló de un hombre que tenía un viñedo, es decir, un plantío de muchas vid, árboles de uva, pero dentro de este plantío había una higuera. Esta higuera sola no puede ser Israel, en virtud de lo expuesto. Además, si se lee y se compara, dice, con Jerusalén. Escrito está, dice, por el profeta, ¿ya? Miren, y aquí vemos que nos sigue hablando, mis hermanos, de lo mismo. La vid está en la casa de Israel y los hombres de Judá son las plantas, que eran su delicia. Así que yo esperaba, dice, justicia, pero produjo iniquidad y rectitud. Pero escuchen, alaridos de angustia. Nosotros vemos aquí que se ve a pesar de todo, y es lo que les digo, yo siento, porque muchas veces Dios nos habla y nos dice lo que acontece a nuestro alrededor, que estos árboles y que esto representan las escrituras, nos está diciendo, mis hermanos, que estas higueras están juntos a las vid y no están dando el fruto, mis hermanos, y se ven frondosas y se ven llenas de hojas y verdes, mis hermanos, y uno dice, wow, estos hermanos qué usados que son. Pero mis hermanos, no vemos el trasfondo y no vemos lo que hay detrás. Por eso debemos entender, mis hermanos, nos está hablando. Nos está hablando. Vamos a entrar a concluir, mis hermanos, porque así podemos encontrar muchas parábolas, y lo que en este estudio se reflejaba y lo veíamos, la representación y lo que decía, y lo que las escrituras nos está diciendo. ¿Qué frutos estamos entregando? Nos vemos frondosos, nos vemos verdes. Vemos que la representación de esa gobernación, de lo que significaba el pueblo de Israel en esos tiempos, mis hermanos. Piensen, mis hermanos, que nosotros debiéramos llevar el conocimiento y la enseñanza como pueblo de Jesús, como pueblo de nuestro Creador. ¿Y qué estamos entregando? ¿Qué estamos proporcionando? ¿Ha pensado usted si está siendo de edificación? Si usted está siendo instrumento de Dios y no un instrumento del enemigo. Es lo que hoy tenemos que preguntarnos, porque podemos estar errados. La palabra primeramente me está hablando a mí. Tenemos que conducirnos con rectitud. Tenemos que limpiarnos, mis hermanos. Aquí la palabra nos decía y nos ve. Y ve que Jesús está enlazada a la palabra y nos está enseñando, mis hermanos, que esa higuera y el acto profético que Él hace delante de sus discípulos y la enseñanza que entrega venía a ser una cadena de lo que sucede después en el templo. Y está diciendo, mira cómo el pueblo de Israel, mira en estos tiempos cómo el pueblo evangélico está enseñando mi palabra. ¿Qué se está leyendo en mis templos? ¿Qué se está estudiando? ¿Qué están entregando? Eso es lo que necesitamos entender en estos tiempos. Eso es lo que la palabra vino a decirnos hoy. ¿Qué sucede con las iglesias? Y lo único que anhelamos es abrir, que lo único que anhelamos es estar ahí. Pero que Dios permita abrir nuestros ojos hoy para que nos instruyamos, para que aprendamos de su palabra y podamos llevar verdad y seamos una higuera frondosa pero con fruto, y que ese fruto sea transmitido al pueblo, porque hermanos, ya no queda tiempo. Jesús vendrá y no nos encontrará. Hay muchos que anhelan que Jesús venga en estos tiempos. Y yo te pregunto, ¿estás a cuenta y estás preparado? ¿Te va a encontrar? ¿O crees tú que con lo que ya has sufrido y con lo que te ha acontecido es suficiente? ¿Y que ya estás preparado? Ayer nomás una palabra a nosotros nos hablaba y nos decía que hay muchos que creen que por sus actos van a ser redimidos, mis hermanos. Cuando dice las Escrituras que puede alguien en el momento arrepentirse, mis hermanos. Y ese va a ser
aceptado ante nuestro Señor. Y nosotros podemos decir, pero qué malo es, porque lo primero que nos ataca la religiosidad es a decir, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo si este fue toda la vida un drogadicto, toda la vida una prostituta, toda la vida un ladrón? Y viene y se arrepiente y Jesús lo sana. Te has preguntado, y tú te has llevado toda la vida en la iglesia, criaste a tus hijos toda la vida en la iglesia. ¿Y qué te acontece en estos tiempos? Y cuidado que no te vayas a perder, mi hermano. Creyendo que tus obras de pensar que has orado toda la vida, a cierto horario, que tú has respetado a tu pastor, que tú no te has cambiado nunca de iglesia, que tú nunca has hecho nada. Eso no dice que seas bueno. Eso no dice que estés en lo correcto. Ante la luz de las Escrituras, ante la luz de la palabra, somos revelados. Somos puestos y muestros, mis hermanos, mostrados ante Él. Y eso nos hace entender. ¿Qué elección tomará usted? ¿La de un fruto con el Espíritu? ¿U hojas de autojustificación, mis hermanos? ¿Qué quieres, dar fruto o verte frondoso y justificarte ante una religión, mis hermanos, de lo que te acontece? La higuera que aparentaba tener fruto era la corrupción legalista que la Torá representa en los ministros de Israel, en los estudiosos de la palabra en estos tiempos, en los pastores antiguos que se creen que ellos conocen la verdad y que critican a la gente por la apariencia. Es que tú no te pintas, es que tú te vistes de tal manera, es que los jóvenes mira cómo se cortan el cabello, es que la mujer se cortó el pelo y en las escrituras dice que no. ¿Dónde, mi hermano? ¿Dónde está el contexto de lo que estás diciendo? Te lo dije al otro día. Mira el contexto de la iglesia en la que hablaba Pablo. Mira lo que le hablaba Pablo porque tergiversaban sus escrituras. Junto a él predicaban otros rabinos diciendo que no era como Pablo decía. Pablo enseñaba de acuerdo a la Torá. Pablo era un judío conocedor de la Torá. A mí no me vas a poder decir que Pablo era un evangélico que conocía y que él entendía distinto como Jesús le había enseñado. No, mis hermanos. Pablo era un judío. Y no pueden hablar. Si Pablo era judío, tú eres judío porque somos injertados. La gente le encanta separarlo, le encanta que el judaísmo, que lo otro, que el hebreo, que... Mis hermanos, yo lo único que sé que le servimos al mismo Padre. Que unos tengan revelación, que los otros no la tengan, no marca que tu hermano no sea hijo del Creador. Todos somos criaturas. Pero el que tiene la revelación, el que el Padre se le ha aparecido es hijo, mis hermanos. Y eso es importante que lo entiendan. Dará para alguna lección, una clase. La hermana Viviana igual lo ha mencionado y es importante que lo tengas en conocimiento. Para seguir y para concluir, tenemos que entender, mis hermanos, como conclusión, ¿qué aplicación tiene todo esto para nosotros? Somos también ramas injertadas en un árbol, pero del olivo, como lo dice Pablo en Romanos 11. Por ende, debemos procurar dar buen fruto, porque de otro modo seremos desgajados, cortados, igual que aquellos judíos o pueblo de Judá que no le recibieron a Jesús. Seamos como los talmidim, que es el discípulo, y aquellos que dieron fruto y frutos en abundancia. No nos cubramos con las hojas de una higuera, con una religión desviada que pone su confianza más en las tradiciones que los judíos ahí hacen en el Talmud, en la Kabbalah y en otras cosas, sin el contexto, incluso en el contexto político, que la religión, que el país, que el mundo trata de enseñarte. Aunque pueda lucir frondoso y con hojas verdes no dar fruto, debemos mejor cubrirnos no con hojas, sino ser cubiertos por el Adón, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, y guardar sus mandamientos, y es que es lo más importante, mis hermanos, para dar muchos frutos. Porque si no cumples los mandamientos de Dios, no sacas nada con hablarme de que conoces a Jesús, que conoces a nuestro Creador, cuando no pones en práctica lo que las Escrituras dicen. Y cuando te dicen, hermano, es que no, si es que te va a acontecer esto, es que te va a acontecer los otros,
y no estás haciendo lo que Dios dice, no va a acontecer, hermano. No te desgastes en pensar que va a acontecer, porque tienes que cumplir los mandamientos. Nada te exime. Es así como Adán y Eva hicieron este gobierno sobre Israel se cubre solo con sus hojas de higuera. Lo mismo que hicieron Adán, hicieron este grupo, Israel. Se cubrieron con las hojas, pero no tienen fruto. Ellos creían que vivían una vida recta delante de Yahweh, pero estaban desnudos. Lo mismo que Adán y Eva, lo que nos está diciendo. Se taparon y ellos creían que con eso Dios no iba a ver su falta. Lo mismo Israel. Se cubría igual que la higuera. Fue lo que les quiso decir Jesús. Se ven frondosos, se ven correctos, se ven que están bien ante los ojos del mundo, pero en realidad no están haciéndolo. Dice, viven una religión enteramente apartada de lo que Elohim dice, de lo que nuestro Dios dice, de lo que creía Abraham, de lo que creía Isaac, de lo que creía Jacob, y de lo que había dicho Moisés y lo que habían dicho los profetas. Vivían una vida hipócrita. Es por ello que debían recibir a Jesús, pero no quisieron. Lo rechazaron, hasta lo entregaron para que fuera muerto. Miren qué maravilloso. Esto resume y concreta todo lo que hemos hablado en este rato. No seamos entonces como higueras sin frutos, ni tampoco estemos colgados o siguiendo o apoyando a la higuera, a la hipocresía, a la falsedad, a la religiosidad, a la religión vana, a esa religión que está llena de hojas. Porque Yahshua dijo, porque Jesús dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Mis hermanos, vamos a orar para terminar, pidiendo que su palabra vaya sobre nuestras vidas y que su presencia haga entendimiento de esta palabra y nos llenemos, mis hermanos, de su Ruach HaKodesh y que permita que nuestro actuar dé los frutos que nuestro Mesías nos pide. Padre eterno, vamos delante de tu presencia pidiendo que usted sea sobre aquellos que escuchan tu palabra, sobre aquellos, Padre eterno, que están recibiendo en este momento la palabra que tú has querido entregar a través de tu Hijo, Padre. Te pido que seas tú sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, de mis hijos, acorazándonos, fortaleciéndonos, impidiendo que todo aquello que sea contrario y que se quiera levantar en tu poderoso nombre, Padre, sea reprendido y que tu presencia, que tu Ruach HaKodesh, Padre eterno, vaya sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de aquellos que escucha tu palabra y reciba el entendimiento, reciba el enriquecimiento y el conocimiento de esta palabra que tú has querido entregar hoy en esta tarde a tus hijos, Padre eterno, en el poderoso nombre de tu Hijo Yahshua Jesús. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos. Dejo a mi hermana Viviana para que cierre despidiéndonos. Shalom. Amén, hermanos, el Señor les bendiga, una tremenda enseñanza que recibimos hoy día de parte de nuestro Padre. Dios nos ayude, el Señor nos permita ser árboles que den fruto, hermano. No seamos solo ramas, solo hojas, sino que seamos llenos de fruto, pero frutos del Espíritu Santo. Yo les bendigo en esta tarde, bendigo la vida de nuestro hermano Ricardo por la palabra que el Señor ha entregado a través de su vida. Y les invito el día de mañana poder conectarnos nuevamente a través de los estudios de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Vamos a cambiar el horario de los estudios de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Por temas personales no puedo estar a las 5 de la tarde, entonces vamos a comenzar a hacer a las 7 de la tarde. No te preocupes si no te puedes conectar a esa hora. Recuerda que los estudios quedan guardados en la página de Facebook y también en nuestra página de YouTube. Amén. Así que si tú no estás viendo a través de YouTube, te invito a
a que puedas suscribirte a nuestro canal y si te gustó este video le puedas dar like. Y a mis hermanos de la comunidad de Facebook los bendigo, los abrazo en el nombre del Señor. Pues sean muy bendecidos y nos vemos nuevamente el día de mañana. Dios te bendiga. Shalom, shalom.